Saludos amigos y bienvenidos a una edición más de Objetivo Sínodo aquí en Canal Diocesano de Televisión. La semana pasada les ofrecíamos los 3 momentos importantes de las jornadas de pastoral que celebrábamos el 30 y el 31 de enero en nuestra Archidiócesis de Toledo y cuyo ponente fue Monseñor Luis Marín de San Martín, el subsecretario del Sínodo de los Obispos. Él nos presentó el documento final de ese Sínodo de los Obispos y en su segunda intervención dio alguna aplicación práctica para acompañar nuestros pasos en este 26º Sínodo Diocesano que estamos celebrando. Y precisamente es lo que vamos a hacer a continuación en esta primera parte del programa, a ver cómo está transcurriendo, cómo se está celebrando nuestro sínodo en 2 vicarías, en la Vicaría de Toledo y en la Vicaría de Talavera de la Reina. Y para ello les tengo que presentar a los sacerdotes que nos acompañan, al vicario de la zona de Toledo, también provicario general, don Fernando González Espuela. Don Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Pues contento de estar aquí participando y vamos a compartir sinodalmente. Y don Juan María Pérez Mosso, vicario de la zona de Talavera de la Reina, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, el sínodo convocado, el sínodo que en esta etapa ya ha comenzado a dar sus primeros pasos, como veíamos, de las jornadas de pastoral, hay mucho, ¿no? Porque las intervenciones de Monseñor Marín dieron para mucho, irán saliendo algo, ¿no? Pero el primer planteamiento que yo quería hacer es, el sínodo comienza y cómo se lanza, cómo se está viviendo en la Vicaría de Toledo y en la Vicaría de Talavera de la Reina, cómo se está viviendo en estos momentos. Muy bien, el sínodo que fue convocado y además de una manera solemne por el arzobispo, también cuando empezaba el año jubilar, allá por el 29 de diciembre del 2024, empezábamos el año jubilar y don Francisco, que había anunciado muchas veces que desde que llegó, porque desde que llegó Sí. siempre estuvo diciendo que veía la necesidad, después de tantos años que habían pasado desde el anterior sínodo, convocar otro, y entonces fue convocado a finales de diciembre del 24. Hemos tenido todo ese tiempo en el que hemos podido, toda la diócesis, ir mentalizándonos, también sintiendo la inquietud por vivirlo. Y pues lo que se ha hecho desde entonces ha sido un camino, un proceso donde las parroquias, los arciprestazgos, las distintas vicarías, hemos intentado transmitir a todos, especialmente a los sacerdotes, que al final pues tienen que ser motor para que en cada parroquia se lleve a cabo el sínodo, se reúnan los grupos, se formen esos grupos sinodales, y ha sido un tiempo de trabajo, un trabajo que también se ha transmitido pues al colegio de arciprestes, al colegio de consultores, para que unos y otros fuéramos como esa correa de transmisión y que los feligreses pudieran ver de alguna manera que nos venía bien celebrar un sínodo. Me parece siempre imprescindible partir de la idea de lo que es la Iglesia. Y hemos de ver la Iglesia pues como el pueblo de Dios que con Jesucristo resucitado y guiado por el Espíritu Santo camina hacia Dios Padre. Y tenemos a Cristo resucitado y el Espíritu Santo nos va guiando. El sínodo hemos de entender que es obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien quiere meternos en la realidad del mundo actual con los retos que tiene, que son... Monseñor Marín decía, y perdone que le Sí, corte, que la sinodalidad es el modo de ser sí, Iglesia claro. en estos momentos. Es el caminar juntos, Mm. el ver que en una sociedad tan individualista como la que tenemos hoy, tan materialista, el que podamos dar cabida mayor a la obra del Espíritu Santo, pues en lo que es el funcionamiento normal de los grupos, nos viene bien, lo necesitamos. Y bien, pues en la Vicaría de Toledo así hemos empezado intentando animar, alentar en cada una de las parroquias, los párrocos concienciándonos en que es un deseo del arzobispo y nosotros estamos
para colaborar con el obispo. No se trata de que cada sacerdote haga cada año su proyecto pastoral propio al margen de lo que el arzobispo pide como pastor de todas las almas, sino que tenemos que estar pues muy atentos y queriendo responder y secundar las iniciativas que él ha tomado y en concreto la de este sínodo diocesano. Don Juan María, en Talavera de la Reina. Bueno, pues en Talavera de la Reina también se van constituyendo los distintos grupos sinodales, en las parroquias, también pues, por ejemplo, pensando ahora mismo en los colegios religiosos, en los movimientos, los grupos, sabes que no solo se ciñe a las parroquias, y bueno, pues poco a poco sí que se van constituyendo distintos grupos sinodales. Y bueno, pues yo creo que también esto que sirva de altavoz, que sirva de lugar para dar, pues, animar a las distintas parroquias, a los distintos grupos, que sigan, pues, apuntándose. Sí, eso es algo en lo que insistía también el delegado, don Enrique del Álamo, que los que a lo mejor todavía no hayan conformado grupo o no hayan encontrado momento para reunirse o no hayan empezado, o sea, esto no es un tren que pasa y ya Eso es, no, sino que, bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no? eso Ese es es, el mensaje que hay que lanzar. eso es. Mm. Pero bueno, pues se van formando los grupos y yo creo que ya también pues toda la diócesis está en sintonía de sínodo, ¿sabes? Ya todo el mundo sabe que la tarea pastoral, los retos pastorales que se está marcando la diócesis, pues es formar y participar en el sínodo. Algo muy importante que se destacaba también en las jornadas de pastoral, decía Monseñor Marín que él no venía a dar recetas y que el sínodo quizá no venga a solucionar nada, pero que es bueno, pues una manera de hacer como un diagnóstico, ¿no?, de esa realidad que ha cambiado y que nada tiene que ver a la de hace 40 años, no sé cómo lo ven. Le pillaría en el seminario o en el colegio seguro, y a usted pues por ahí. Recién ordenado, Recién ordenado. en el O sea, 89, pero usted participó del sínodo. sí, del anterior, ¿Ah, sí, sí? sí. ¿De qué manera? Pues mis primeras parroquias. ¿Sí? Era el momento en el que yo iniciaba mi ministerio sacerdotal y era Anda. cuando, es decir, que empecé mi sacerdocio con aquella etapa. Y han cambiado algunas cosas, ¿no? Muchísimas, muchas, Sí. muchas. Y por eso tenemos que hacer un buen análisis de la realidad, ver los retos que tenemos que claramente están en relación con la tarea de la Iglesia, que es tarea evangelizadora. La Iglesia es y existe y nace de la misión de Cristo, que es la evangelización, y a la hora de evangelizar vemos que se ha roto en muchas ocasiones esa cadena de transmisión de Mm. la fe. También vemos las dificultades para que lo que es la celebración de los sacramentos se realice conforme está indicado por la Iglesia, porque muchas veces padres, padrinos, novios tienen intención de que las cosas se hagan no según está establecido por la Iglesia, sino muchas veces van poniendo casi condiciones, ¿no? Y por parte de la Iglesia tenemos que revisar para caminar juntos y que lo que se hace en un sitio se haga en todos y seamos fieles a un directorio de la iniciación cristiana, seamos fieles a lo que es el ritual correspondiente de cada sacramento y que, porque así evangelizamos. No hacerlo así es perjudicar la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y ahí me parece que tenemos un reto, los sacerdotes también tenemos nuestros grupos sinodales, en los que yo aquí soy consciente de que en la Vicaría de Toledo y en concreto en el Arciprestazgo de Toledo es un tema que está ahí pendiente, que lo abordaremos, cómo seguir siendo lo más fieles posibles a lo que la Iglesia nos pide para que no haya ningún tipo de confusión por parte de los fieles, de tal manera que no sea en una parroquia una práctica y en otra otra, con la consiguiente confusión por parte de personas pensando que es Sí. caprichoso de Unificar un sacerdote. criterios, ¿no?, Claro. pastorales o...
Y luego, pues además de estos retos de transmisión de la fe, de la práctica y celebración de los sacramentos, está el que podamos ser realmente una iglesia evangelizadora, Mm, acercándonos al resto de personas que no acuden nunca a la iglesia. La iglesia tiene que ser misionera y por mucha actividad que tenga una asociación cristiana, un grupo, los sacerdotes, si nos despistamos de esto que es fundamental, el ser verdaderamente una iglesia misionera, pues estamos faltando, entiendo, a lo que Cristo nos pide. Id y anunciad. Y bueno, pues el sínodo nos va a poner en revisión, donde tenemos que tener una actitud de satisfacción por lo mucho que la Iglesia viene haciendo durante siglos, pero también tenemos que tener una actitud de autocrítica todos para saber ver qué tendríamos que hacer. Yo de las mayores alegrías que estoy viendo en mi parroquia, cuando estamos participando los grupos sinodales, es que muchos fieles que ven lo que habría que hacer, es decir, todos somos muy dados a proponer iniciativas, mm, pero luego, ¿quién las lleva a cabo? Pues estoy viendo que muchos de estos fieles están diciendo, pero ahora hay que arremangarse, y es una palabra que ellos han utilizado, hay que comprometernos, porque si no lo hacemos así, simplemente es hablar al viento, es necesario el compromiso. Y creo que al menos en gran parte de las personas que van a participar en el sínodo, sí va a dejar una mayor y más clara conciencia de esa misión, de esa participación y correspondencia en la vida de la Iglesia. don Juan María. Pues mira, al hilo de lo que estaba comentando Fernando, me parece muy importante el tema de que la iglesia es misionera y que la misión empieza en nuestras propias parroquias, ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces pensamos, pues eso, la misión, tercer mundo, irse lejos de, ¿no? Si la propia misión está en la transmisión de la fe en nuestras comunidades parroquiales, ¿eh? Y luego también a mí me gusta muchas veces la idea del eslabón. Nosotros somos un eslabón más de la cadena. Si queremos que esta cadena, esta transmisión de la fe se propague también a las siguientes generaciones, a los niños, a los jóvenes, pues nosotros, los que estamos ahora actualmente en la iglesia, pues somos los transmisores, ¿no? Somos ese eslabón activo, ese agente activo que tenemos que dar a conocer y potenciar pues, la fe en los más pequeños, ¿no? Y yo creo que eso también, pues para eso también está el sínodo. También, como decía Fernando, pues el tema de aunar criterios Sí. pastorales, que eso me parece muy importante, a nivel de todas las parroquias, a nivel de toda la diócesis, para que a los fieles, es un servicio en la caridad, ¿no? Que a los Mm. fieles no pues dé confusión, decir, ah, pues en esta parroquia se realice de tal Se hace de esta manera, manera y en en la esta otra no parroquia sigo. se puede, que haya un mismo código, un mismo criterio, ¿eh? Sobre todo en los sacramentos de iniciación cristiana. Y luego, bueno, pues también es una manera de hacer parroquia. Yo, por ejemplo, que estoy en una parroquia rural, en una parroquia de pueblo, pues también cuántas veces la alegría, la satisfacción de ya simplemente el reunirse y hacer Claro. catequesis y hacer comunidad, pues sales más reforzado, ¿no? La fe cuando se comparte, pues se refuerza, ¿no? Y yo creo que también este es uno de los Mm. objetivos del sínodo, Otro, reforzar la fe. ese es otro tema importante, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ya le Mm, hablo como párroco ujú. de Toledo, de la ciudad, que un párroco de un pueblo pequeño, ¿no? Sí, las Que en realidades son muchos totalmente casos, diferentes. claro, Ujú. evidentemente, y que quizás sean personas, pues que una pertenezca a una cofradía, otra eche una mano Sí, en Cáritas o haga caridad por su cuenta, pero qué bonito puede ser, ¿no? Que en un grupo sinodal se encuentren todas, ¿no? Porque quizá no dé ujú. para que tengan, no sé, o pertenezcan a un movimiento, ¿no? Es verdad que a esas personas les gustaría estar en todos los grupos sinodales, pero claro, pues en el de catequistas, en el de la limpieza, en el de matrimonios, pero que a la hora de la verdad, pues son las mismas personas. Entonces también hay que decirles, no, solo tienes que pertenecer a un grupo, no puedes pertenecer a todos. Claro. Pero bueno, pero que hay mucho, yo creo que sí que hay deseo, ¿no? De mover y de juntarse bueno, de hacer Mm. sínodo.
Don Fernando, antes hablábamos de Mm, que niños también tendremos ocasión en los próximos programas, en las próximas semanas, de presentar los materiales para niños que se han elaborado, pero también de meternos en una reunión de un grupo sinodal formado mm, por niños, que creo que puede ser también muy interesante. Pero hablaba de niños, hablaba evidentemente de gente de oración de madres, gente que ya pertenece a algún movimiento que hace algún tipo de apostolado en la mm, parroquia, pero mi pregunta es, ¿y los que no pertenecen mm. también tienen un hueco en los grupos sinodales? Es algo que yo percibo cada vez con más claridad. No sé si... Sí, en la vida de las parroquias hay personas que por sus circunstancias o etapas de la vida o por planteamiento y criterio han preferido no pertenecer eh, a ninguna asociación, movimiento, pero sí sentirse, como es lógico, muy de la parroquia, muy cristianos, muy de la iglesia. Y cuando ha llegado un momento como este, el del sínodo, y que sucedió también en la fase diocesana del sínodo universal de la Iglesia, que tuvimos sobre el sínodo de la sinodalidad, que ya tuvimos varios grupos, no pocos, de esta misma realidad, que es de las personas que no pertenecen a ningún movimiento y asociación. Y su aportación es también muy valiosa. Es la aportación de personas que sienten con la Iglesia, que tienen un gran amor hacia la Iglesia, que tienen una gran inquietud por la evangelización, también por la transmisión de la fe, porque ven que en sus familias se ha quedado Se ha gente roto ese descolgada, se eslabón ha del que quedado gente hablábamos, sí. descolgada, aunque se ha intentado, pero no, y tienen una gran inquietud por esa misión de la Iglesia. Y por tanto, estas personas están participando, colaborando en esas aportaciones que se nos pide en lo que es el desarrollo de la reunión sinodal, que creo que son muy interesantes. Yo, desde luego, he escuchado aportaciones que creo que en la suma de aportaciones de un sitio y de otro, de toda la diócesis, va a poder tener la diócesis luego unas Un conclusiones diagnóstico, unas conclusiones, sí. sinodales muy interesantes que hemos de luego procurar llevarlas a la práctica. Bueno, es que los temas también son... Juan Ujú. María, Bueno, pues hablando de esa diferencia entre unas parroquias de ciudad y unas sí, parroquias rurales, por ejemplo, yo en mi realidad no hay muchísimos grupos, sino claro. podemos decir casi todos los que van a participar de los grupos sinodales, decimos que somos de marca blanca. Entonces, que no estamos identificados, ¿no? O no Sí, están identificados con un movimiento determinado, lo que sea. Y eso también es bonito, ¿no? Pues de todas las edades, bueno, de todas las edades que hay dentro de las parroquias, ¿eh? Pero de todas las edades que quieran participar en los grupos sinodales, ¿no? Y bueno, pues también se toman a modo de catequesis, ¿no? Yo en mi parroquia decía, ¿cuándo vamos a la catequesis? Bueno, pues le llaman así, catequesis, ¿no? sí. Como Pues Bueno, de sirve hecho, los para materiales en la página mm, de objetivo, o sea, perdón, catequesis, del Sínodo de Toledo, aparece así, como catequesis del catequesis del sínodo. sínodo. O sea catequesis que, del sínodo, sí, ya está. propiamente, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí. son Sí. unas catequesis, pues formación de adultos Mm. también, estamos ahí repasando las cartas del Apocalipsis, entonces, bueno, pues que la gente sí que tiene tiene ese atractivo, ese enganche, Mm, y que yo creo que sí que lo veo muy positivo, ¿no? Algo que destacaría mucho y que el sínodo lo propone muy claramente es la escucha. ¿Eh? sí, Y hemos de partir de cómo el cristiano y la vida cristiana es ante todo una vida de escucha a Dios, porque la oración primero o es que tú escuchas a Dios o si no quizás vas a terminar en un monólogo o otra cosa distinta a sí. la Mm. oración. Hemos de entender que la vida es y debe ser diálogo, pero antes y para que haya diálogo debe haber Tiene que escucha. haber. Mm. Y el sínodo plantea muy bien la cuestión de la escucha, con La eh, conversación esa en el dinámica espíritu. de la conversación en el espíritu y esa dinámica de los tres Sí, círculos donde pues cada uno antes en casa ha rezado, ha reflexionado, ha escrito y luego
lo expone y todos se escuchan, no hay réplicas de nadie, es escucharnos los unos a los otros. Y creo que ese ejercicio de la escucha es Mm. fundamentalísimo en la vida para todo, para todo. Y que no Pero hacemos o no y solemos hacer con nos tanta cuesta mucho, frecuencia, ¿verdad? nos cuesta mucho. Y Mm. en la vida de la Iglesia, por supuesto que es fundamental que seamos capaces de escucharnos y luego esos ecos que Sí. podemos hacer de lo que ha dicho el uno, el otro, que es como decir, voy a estar muy atento a ver qué dicen los demás y dejarnos interpelar por la palabra del otro para hacer luego un eco de decir, pues esto me ha ayudado, esto me ha iluminado, esto creo que es muy interesante y desde ahí luego ya hacer iniciativas que son de hermanos, son iniciativas de una comunidad, son iniciativas de un grupo, no es como decir yo quiero sacar a toda costa mi planteamiento, lo que Mm. yo pienso, mi reflexión, no, sino es, bueno, pues entre todos, hacer Vamos a elaborar propuestas, algo. vamos a elaborar propuestas sobre este tema, sobre esta cuestión, que sirvan a la Iglesia en su acción misionera. Yo no sé si decir miedo, pero a lo mejor cierto recelo sí que había a esto de la conversación en el espíritu, la dinámica de los tres círculos, que está muy bien explicada, pero que claro, que al Mm, principio, sobre todo cuando un grupo empieza a rodar, pues no sabes qué te mm, vas a encontrar. Yo personalmente creo bueno, pues que ha sido todo un descubrimiento. Por eso precisamente, porque nos hace escuchar primero mm, y es algo que no tenemos tan en práctica, ¿no? Pero también había ciertos recelos quizá hacia los temas, ¿no? Madre mía, las cartas del Apocalipsis, a las 7 mm, iglesias, Tiatira, bueno, en fin. Y sin embargo, se ha resuelto, quiero decir, que mm, los temas están muy bien explicados, las preguntas son muy concretas. No sé mm, si es una sensación que también comparten los mm. grupos sinodales de sus vicarías. Sí, bueno, a ver, las catequesis están muy bien explicadas y se bajan muy a lo concreto. Sí. Claro, no es hablar de la Iglesia Universal, sabemos que está el Papa en Roma, el obispo aquí en Toledo, pero es que son preguntas muy, muy que bajan a lo concreto, ¿no? De nuestra parroquia. Entonces yo ahí también alguna que otra vez he tenido que decir, como dicen los jóvenes, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos, porque rápidamente pues pones caras, pones Sí, nombres, sí, entonces sí. pero bueno, yo creo que sí que ayudan estas catequesis, pues eso, pues a hablar de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo, de los que estamos compartiendo la fe y sobre todo ese deseo grande de llegar a los que no viven la fe, que también puedan tener esa experiencia de Jesucristo. Mm, Las catequesis, pues bien, la gente está muy contenta, sí. sí. Nosotros en mi parroquia ya hemos hecho dos, esta semana seguiremos, entonces poco a poco. Sí, sí, sí. Hemos perdido el miedo. Sí, sí. Así como en la fase diocesana del Sínodo Universal sí que hubo más dificultades y había quizás un poco como ese temor a ver si en esta ocasión también son, sobre todo porque la formulación de las preguntas era muy extensa Mm, y quizás dentro de una misma pregunta aparecían dos o tres, bueno, sí. era más complicado entonces. Y ahora no, ahora son más escuetas, más precisas, más breves y también más incisivas y directas, porque como acaba de decir Juan María, es situar a cada persona en su realidad, que su realidad, ya sea la parroquia, sean grupos, movimientos, la realidad en la que sean catequistas o la realidad o familias y entonces, no, y además eso se ve en las respuestas, se Mm, ve claramente en las respuestas, porque si ves respuestas que dentro de la humilde valoración que uno puede hacer, ve que son muy precisas y buenas, dices, lo han entendido, porque si no hubiesen dicho otra cosa muy distinta y distante, ¿no?, a lo que han dicho. No, no, pero son respuestas que por lo general afrontan muy bien la catequesis y bien, hay satisfacción. estupendo. Bueno, vamos a ir terminando el programa antes de ofrecer pues ese reportaje sobre el grupo sinodal, uno de los grupos sinodales del Seminario Mayor. Y a mí me gustaría pues preguntarles ya como párrocos, don Mm, Fernando, párroco de la parroquia de Santa Teresa aquí en Toledo, don
Juan María. Don Juan María de Belvís, estaba intentando hacer, le ubicaba en la Jara, pero no sabía exactamente. Como párrocos, ¿en qué medida es oportuno el sínodo y en qué medida beneficia a la parroquia? En las jornadas de pastoral se decía de que es el lugar privilegiado para celebrar el sínodo en la parroquia. ¿En qué medida ha salido algo ya, pero en qué medida les viene bien a las parroquias? Todo lo que es ocasión para reunir a los hijos es estupendo, ¿eh? Si en una familia dices hay un cumpleaños y nos hemos reunido, alguien ha celebrado un acontecimiento y ha reunido a todos, pues de alguna manera el sínodo está siendo una oportunidad para reunir, participar y entrar en una mayor comunión a las personas con su parroquia. Y la participación en la vida de la parroquia es lo que va haciendo que cada vez se quiera más a la parroquia. Las personas que más participan y más se comprometen, pues me atrevo a decir que en líneas generales son los que más las quieren a nuestras parroquias, ¿eh? Habrá otras personas que quieran y no puedan, por eso digo que en líneas generales, pero una manera muy clara de manifestar el amor y el interés por su parroquia es el compromiso. Y bueno, pues el reunirnos, si en mi parroquia, que es una parroquia amplia, que tiene muchas realidades, aunque intentamos hacer todos los años una jornada de presentación de todas las realidades para que todas las realidades se conozcan y sepan quiénes están en la parroquia, ahora también está siendo ocasión, porque tuvimos un primer encuentro general de convocatoria para explicar lo que era el sínodo, para animarles, para que pudieran ver con verdadero afecto y alegría el sínodo. Y siempre hay ocasiones, ¿no? Pero está siendo nuevamente una ocasión para conocerse más todos, para participar. Bien, creo que es una bendición en el sentido de crecer en el amor a la parroquia, a la iglesia y también en su afecto hacia el obispo. ¿Es una oportunidad? Sí, claro, hombre. Es una oportunidad para acercarse más a la parroquia y para sentirse piedras vivas, ¿no? Yo creo que también, yo recuerdo cuando don Francisco convocó el sínodo, ¿no? A raíz de la experiencia que él había tenido en Coria Cáceres, que decía que se encontró con una persona, una señora, que le había dicho que nunca le habían preguntado a ella qué era lo que ella pensaba o quería acerca de la iglesia, ¿no? Pues más o menos esa experiencia yo también lo he vivido ahí en mi parroquia, ¿no? Que se me acerca una persona y dice, nunca había participado yo en un sínodo, me parece una cosa histórica. También tengo personas que han participado, parroquianos, que han participado en el sínodo anterior, entonces los recuerdan cuando eran más jóvenes, pues hace tantos años. Es como volver a ser partícipes de este segundo sínodo en su vida. Sí. Y es una experiencia, ¿no? Pero sobre todo esa persona que se me acercó y que me dijo más o menos pues parecido a las palabras que había tenido don Francisco, ¿no? Que nunca le habían preguntado a ella, a esa ama de casa y cristiana pues de a pie de ir a misa los domingos, qué pensaba o cómo podía participar ella de una manera más activa en la vida de la iglesia. Bueno, vamos a terminar, pero vamos a insistir también en que los que nos están viendo y piensen que pueden formar parte de algún grupo o formar un grupo en sus parroquias, ¿no? Pues que están a tiempo, aunque esto ya ha empezado y algunos vayamos por el tema 2 y nos parezca que vamos súper atrasados, pero que se pueden incorporar en cualquier momento y se pueden hacer, como decía antes Juan María. Don Fernando, don Juan María, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por invitarnos. Muchas gracias. Encantados. Gracias. Nos vemos. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para mostrarles cómo se desarrolla el sínodo dentro del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo.
Son más de 400 los grupos sinodales en toda la Archidiócesis de Toledo. Y en este programa hoy visitamos uno de ellos. Nos desplazamos hasta el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo para descubrir cómo están viviendo los alumnos del curso de propedéutico este proceso sinodal. Alfonso, eres el coordinador del grupo sinodal del curso de propedéutico de aquí del Seminario Mayor. Cuéntanos cómo están transcurriendo las reuniones de vuestro grupo, en qué momentos reunís, por qué tema vais, cuéntanos. Pues mira, llevamos ahora mismo 2 reuniones hechas, nos reunimos, no es un día fijo, hemos hecho pues 2, una a lo largo de 2 meses, pues una cada mes. Miguel Ángel, o don Miguel Ángel, que es nuestro formador, nos avisa con antelación, así podemos prepararlas. La última creo que fue el 20 de enero o algo así, o 19 de enero. Y nada, pues eso, pues nos avisa con antelación, cada uno pues nos leemos el texto del Apocalipsis que indica, con las preguntas, vamos respondiendo cada uno por nuestra cuenta, pues la idea también es pues ir rezándolo y después pues ya hacemos toda la dinámica y lo ponemos en común. Y por ahora pues está yendo muy bien, la verdad. Al principio pues, fue un poco como raro y no sabíamos cómo... Sí, era un poco raro, ¿no? Porque ponerse así a hablar y tal, no es lo que estamos acostumbrados. Pero después sí que nos ha gustado mucho y sobre todo a partir ya de la segunda vez fue mucho mejor que la primera. Ya estuvimos como más sueltos y pudimos pues, comentar distintas cosas, hablar con más libertad y al final yo creo que estamos muy contentos con las conclusiones que salieron, o sea, pasamos a don Miguel Ángel y esperamos que, bueno, que sea para que sean de mejorar provecho. todo. Eso es, sí. Dale, Guillermo, empezamos rezando invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Bueno, pues hoy nos toca el tema 2, la mundanidad. Bueno, como sabéis, pues tocaban las lecturas del segundo capítulo del Apocalipsis, de los versículos 18 al 29. La carta que Dios envía a la iglesia de Tiatira. Bueno, pues todo lo hemos leído. Como sabéis, pues son 3 preguntas. Pues si os parece, hacemos como siempre, que vamos respondiendo por turnos a la pregunta y luego hacemos un poco de puesta en común, ¿no? De sacar las ideas comunes. Bueno, la primera pregunta era, ¿crees que puedes estar descuidando algunos aspectos importantes de tu fe? ¿Cuáles? Y después, para compartir, ¿cómo estamos viviendo la oración y la liturgia, la caridad, la formación, la misión y la comunión en nuestra comunidad? ¿Qué iniciativas podemos proponer para fortalecerlos y que permanezcan vivos? Y bueno, pues eso, recordad que es importante que la comunidad no es todo el seminario, sino el propedéutico, ¿no? Que es nuestra comunidad, nuestra realidad que estamos viendo ahora. El tema de la dinámica de la conversación en el espíritu, los 3 círculos, ¿en qué medida os ayuda también como grupo a conoceros? Porque son como 3 pautas y 3 momentos muy marcados dentro de la reunión, ¿no? ¿En qué medida os ayuda también a escuchar al otro? Pues
Yo pienso que está muy bien planteadas y están yendo bastante bien. Somos 11 en el propedéutico, entonces están un poquito largos al principio, pues primero cuando cada uno va respondiendo individualmente, y la segunda vez intentamos acortarlo un poco, porque claro, son 3 minutos cada uno y ya solo media hora, y tampoco tenemos aquí mucho tiempo, en el seminario está todo muy medido, ¿no? Entonces los tiempos son los que son. Entonces la segunda vez intentamos acortar un poquito más esa primera intervención y dimos más espacio a la puesta en común, porque bueno, al fin y al cabo somos una comunidad muy particular, que no es que íbamos juntos, es que estamos 24/7 juntos, entonces pues nos conocemos mucho y ya sabemos un poco pues todas las dinámicas. Nosotros nos hizo especialmente bien, creo yo, esa segunda parte de poner en común. Y luego para la tercera, pues yo como coordinador, pues yo iba apuntando lo que iba diciendo cada uno, sobre todo las individuales, y después ya pues el debate en común, pues intentando sacar ideas. Y en esa tercera vuelta, pues lo que intenté fue pues decir en voz alta las ideas que me parece que habían salido comunes, intentar formular una frase para cada una, me van ayudando, pues corregirla tal, y después el secretario la fue copiando y fue lo que entregamos a nuestro formador. Creo que en cuanto a esta pregunta, la propuesta de rezar el rosario que quedamos después de las clases, yo creo que es algo muy positivo y muy bueno, porque nos une como grupo, y luego también me parece muy de agradeceros el veros rezar me ayuda a rezar a mí, porque yo creo que si todos tenemos un mismo fin, que es el Señor, y es ponernos en oración y centrarnos y tenerle presente, yo creo que veros a vosotros rezar me ayuda mucho a mí a meterme en la oración y a rezar también. Y luego, en cuanto otro aspecto sobre la comunión, yo creo que la comunión entre nosotros debe nacer desde la fe, desde la oración, o sea, que no sea forzado. O sea, yo creo que un claro ejemplo lo tenemos en la hemorroísa, el otro día en el Evangelio, que ella pues se gastó toda su vida en médicos para que la curasen, y solo con tocar el manto del Señor pues se curó. Entonces yo creo que lo tenemos ahí el claro ejemplo para hacer comunión entre nosotros y que estemos unidos, que es el Señor, la oración y la fe. Alfonso, ¿y los temas? El primero de ellos, el cansancio, la mundanidad. ¿Cómo los valoráis? ¿Cómo los valoramos? Hombre, pues nosotros lo valoramos desde nuestra perspectiva, que es la de seminaristas, de chicos que acabamos de entrar en el seminario, estamos en el primer año, todavía con toda la ilusión, no digo que los otros la pierdan, pero bueno, que a lo mejor aquí sea un momento de mayor ilusión, de más novedad, de descubrir lo que es el seminario, lo que es la vocación sacerdotal. Y bueno, pues yo creo que nos ha hecho mucho bien reflexionar sobre ello, porque la Iglesia siempre necesita reforma y siempre necesita mejorar, pero y en cada momento pues tiene unas cuestiones sobre las que tiene que hacer particular y mejora, pero a lo mejor una constante yo creo que siempre es la mundanidad, que es como la amenaza constante para, no solo para los sacerdotes o consagrados, sino para todos los cristianos. Pero bueno, quizás a lo mejor especialmente para los sacerdotes, ¿no?, que tienen esa misión de ser apóstoles y ser luz en el mundo. Y pues nos vino muy bien porque, claro, nosotros justo este año, el propedéutico es un año pensado como de colchón entre la vida anterior y prepararnos para el seminario. Y es justo un año en el que se intenta que adquiramos un ritmo de oración, de estudio, nos adaptemos a la vida del seminario. Bueno, en suma, me parece que es una ruptura con esa mundanidad que a lo mejor tenemos de casa, evidentemente, pues no es que fuésemos súper mundanos, que estamos aquí, pues un poco una vida de oración teníamos, pero fomentarla, que creciese y que venciese esa mundanidad. Y nos ha venido muy bien reflexionar sobre ello, tomar conciencia, dijimos pues, distintas propuestas muy concretas para nosotros. Y ahora estamos, respecto al trimestre pasado, hay una clara mejoría en el propedéutico.